Les doy una referencia cómo vamos a manejar el evento. En primera instancia, lo vamos a manejar en varios módulos. El primer módulo va a ser todo lo que es política tributaria, ¿sí? Lo que es todo lo que la autoridad nos dice cuáles son las bases para efectos de eh, cobrar los impuestos correspondientes. Y vamos a ver ley de ingresos, pero a su vez también vamos a platicar de Ya algunos entré, pero pues no escucho. nuevos, aquellos No. el efecto que tiene la reforma fiscal. Ejemplo, como no es nuevo lo de restricción de sellos, cancelación de sellos, auditoría, requisitos de comprobantes, pero es parte de la reforma. Entonces, entendiendo realmente las bases que tenemos, vamos a ver lo que quiso adicionar la autoridad. Y la autoridad no va a sustituir lo que tenemos, está adicionando. Es decir, nosotros conocemos de las operaciones inexistentes, decimos vendedor de facturas 69B bis, ¿no? Digo 69B. Pero hoy vamos a tener un nuevo concepto que se llaman comprobantes falsos. Y esos comprobantes fiscales falsos es complemento de lo que tenemos, no es en sustitución de. Sí, entonces vamos a ver primero esas bases, posteriormente vamos a ver la reforma, nos vamos a meter también en todo lo que es el tema de penal fiscal, que es algo importante. Sabemos que desde el 2014, 20 traemos siempre en mente la política penal fiscal. Vamos a ver si la autoridad ahora con estas reformas sí le alcanza para presionar. Él va orientado según la autoridad, siempre a los vendedores de facturas. Pero la disposición nunca dice vendedor de facturas, habla de contribuyentes. Entonces va en términos generales, se nos van a aplicar a todos, porque ya lo hemos visto en la práctica. Y yo creo que a lo mejor vamos a llegar a un punto como de extorsión. Si te vas a juicio, tienes que garantizar forzosamente, con dinero líquido o con bienes. O bien en el último de los defectos, mejor para irte a ese pleito y no sé cuántos años pueda durar, se supone que se va a corregir la situación, que en un plazo expedito de 6 meses vamos a tener resoluciones, pero pues no vamos a continuar años y años. Entonces, a lo mejor te conviene negociar con la autoridad y concluir tu problema. Inclusive vamos a ver algunos puntos donde creo que conviene más pagar que garantizar. Ahorita lo van a analizar con el abogado cuál es el efecto, porque en la práctica hemos tenido que la mejor inversión, olvídense de la bolsa de valores, portafolios de inversión, lo mejor es que te deba el fisco, ¿sí? Porque tenemos una inflación de un 5% en promedio, de un 24% de interés, entonces estamos hablando como de un 30% de rentabilidad. El problema es luego que nos devuelve el dinero. Sí, ese es el punto. Vamos a entrar a lo que es las plataformas digitales, al IEPS, y vamos a ver complementos de todo lo que es Código Fiscal de la Federación. Entonces, ese va a ser propiamente el temario. Ahorita, en el momento, vamos a iniciar con todo lo que es la política fiscal, y le vamos a ceder la palabra a Víctor Udave y lo vamos a ir manejando todas las cuestiones, decimos a la limón, ¿no? En el momento que cualquiera de los expositores, tenga algo que aportar o una duda en específico, también no vamos a esperarnos hasta el final del evento a las dudas evasivas, sino en el mismo instante, que tengamos las dudas y les pueden hacer directas porque realmente el de, el de pensar o suponer por hacer esta con dolo o sin dolo, es decir, en forma espontánea por alguna omisión simple, ¿a poco me puede acarrear una situación penal? ¿Sí? Porque vamos a ver que hay unos que entregar documentos, hechos, documentos falsos, es cuestión de pena corporal. ¿Y cuántas veces no hemos hecho nosotros algo sin querer? Ejemplo, calculan el ajuste anual por inflación, las depreciaciones y se equivocan en los índices.
toman un índice anterior o posterior, hay una diferencia, nunca me dice del monto, entonces podemos estar en una de esas cuestiones. O también a veces ya un poquito con más, ¿cómo se llama? Hazaña, valga la expresión coloquial, cuando utilizamos la aplicación del costo de ventas con un método complicado que se llama el tantiómetro, ¿sí? Agarras y lo mandas al costo. ¿Sí? Entonces ahí estamos dando un dato falso, es un hecho falso. Oye, ¿los documentos son reales? Sí, pero no mandases a ese rubro la cantidad que corresponde de acuerdo a la mecánica correspondiente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que el fisco a lo mejor en la práctica lo lleva, no tenía una licencia para matar, ahora sí ya la tiene. Vamos a ver hasta dónde le alcanza eso. Y lo fiscal, a veces decimos, lo fiscal es una cosa y lo penal es otra. Pero casi decimos que están unidos, pero cada uno tiene una consecuencia diferente. En este caso vamos a ver cuestiones que podemos tener problemas fiscales y no penales. Tenemos penales, pero no fiscales, del mismo acto jurídico que llevemos a cabo. Entonces, le damos la voz a Víctor. Gracias. Sí. Muchas gracias, Raúl. Esa fue toda mi participación. Gracias. ¿Me ayuda con el material, por favor? Ley de ingresos. Si quieres ese me... Bueno, muy buenas tardes a los que están acá. Gracias por acompañarnos. Igual a los que están por allá en línea. Hola. Un gusto saludarlos. Marco, mucho gusto por compartir este espacio con nosotros. Agradecemos estar aquí con nosotros. Y bueno, en efecto, como decía Raúl, es una reforma como todas las que ha habido en los últimos años, con un tinte totalmente recaudatorio y creo que en algunos puntos inclusive más allá de lo que puede ser, digamos, parejo entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, desde el 2014, no vivíamos una reforma como la de este año, que viene para 2026. Y antes de 2014 fue la reforma del año 2002. Acordemos que en el año 2001, hasta el año 2001, había una ley de impuesto a la renta que contenía diversos o muchos beneficios fiscales. Y fue en aquel tiempo, 2002, cuando nace la nueva ley del impuesto a la renta, que después, en el año 2013 para 2014, nuevamente tuvo una reforma importante, y ahí es donde se incluyó el tema de lo que son las operaciones inexistentes, y ahora nace un nuevo concepto que son comprobantes fiscales falsos, ¿no? Entonces, es una reforma importante de impacto para el contribuyente. Y bueno, vamos a estar tocando en principio lo que son los criterios generales de política económica. Yo les voy a comentar en resumen todo el contexto tributario que viene para 2026. Les voy a comentar cuáles son las medidas que se han tomado, que se van a tomar para este año 2026, digamos en resumidas cuentas, pero con esto que les voy a dar, van a ver todo el panorama de que al final luego ya cada uno de mis compañeros estará analizando más a detalle. ¿Tienes un apuntador para estar avanzando? Es aquí, ¿me tengo que regresar o qué? Es manual. Es manual. Yo la hago de cácaro, si quieres. Sí, Sí. nada más que no es de... Ah, ya. Sí, gracias. Déjame, igual me echa la mano. Claro, por Por favor. supuesto. Gracias. Entonces, partimos de lo que es la política de ingresos. Si me ayudas, por favor, Marco, la Claro que siguiente. sí. ¿Hacia dónde está enfocada la política de ingresos de ahora este nuevo gobierno? Como ustedes saben, es una política que ha estado contemplando desde digamos, segundo sexenio de este nuevo gobierno, que no se iban a incrementar lo que son los impuestos, y en efecto así ha sido. Ahora lo que va a haber para el año 2026, si bien es cierto, no hay nuevos gravámenes, sí hay nuevos objetos del tributo. Por ejemplo, el tema de los servicios de videojuegos con contenido violento, pues es un nuevo objeto de impuesto, en este caso de IEPS, que si bien es cierto, el IEPS ya existe como tal, lo cierto es que ese objeto del tributo no existía. Y vamos a ver también que algunas cuotas en materia de IEPS
y algunas tasas también se incrementan para este año 2026. Entonces, no son nuevos impuestos, en efecto no lo son, pero el incremento de los que ya existen o lo que es el nacimiento de nuevos objetos de tributo, pues en realidad van a tener como resultado el incremento de la recaudación. Ahí mismo, me da chance. Entonces, ¿hacia dónde va enfocada la política de ingresos? Primero, como primer rubro principal, van a fortalecer la eficiencia recaudatoria. Con todas las medidas que se vienen para el siguiente año, el fisco lo que busca es que el contribuyente al final del día, de una forma u otra, le pague. Sabemos que al fisco hoy en día todavía se le escapan algunos contribuyentes o que los contribuyentes se convierten en insolventes y al final el fisco se queda nada más mirando, el contribuyente realizó una conducta que va en contra de las disposiciones legales y al final el fisco se queda nada más con los brazos cruzados. Entonces, las medidas, por ejemplo, como el tema de que tengas que garantizar el interés fiscal desde lo que es la interposición del recurso de revocación, que luego en ley de ingresos por ahí, o en código fiscal, perdón, nos dieron un beneficio que todavía vamos a tener 6 mesecitos más, ¿no? 6 mesecitos más, eso ya se modificó en senadores, de que si bien es cierto, tú pones el recurso, como venía la iniciativa de reforma, tenías que garantizar en ese momento. Luego dijeron, no, ¿sabes qué? Dale chance al contribuyente 6 mesecitos, pasando los 6 meses, tienes que garantizar aun y cuando el recurso no se hubiera resuelto. Entonces, desde ahí, desde el recurso, ya tienes que garantizar el interés fiscal y a la par se modifica el orden en el cual tú vas a garantizar. Esto es, ya como tal va a existir un orden y ¿qué creen? El primer medio para garantizar es a través de billete de depósito. ¿Y quién creen que tiene la facultad o la autorización de emitir billetes de depósito? ¿Qué institución? Únicamente el Banco del Bienestar. Únicamente el Banco del Bienestar. Es el que tiene únicamente lo que es esa facultad. Entonces, desde ahí, desde el recurso de revocación, ya como tal el fisco va a tener en parte la garantía para que si en dado caso el contribuyente en el futuro pierde el asunto, pues se quedará con esa cantidad que ya está depositada en lo que es el Banco del Bienestar, ¿no? Entonces, medidas como esas, las nuevas supuestos de restricción de certificados o de sellos, lo que es el nuevo requisito en el comprobante fiscal de lo que son operaciones reales, actos jurídicos reales o verdaderos, esos como tal son mecanismos de prevención que de alguna forma van a combatir lo que es la elusión y la evasión fiscal, ¿no? Entonces, a través de esas medidas es que están fortaleciendo la eficiencia recaudatoria. Y la ampliación de la base tributaria como otro eje principal de la política de ingresos es a través, como ya les decía, en este caso se dice en el criterio político económico, ¿sabes qué? Mediante una serie de disposiciones que abonen a salvaguardar la salud física y mental de la población. Esto es, fíjense, es una medida extrafiscal, protegiendo la salud y el bienestar de los mexicanos. A su vez, obtenemos un beneficio recaudatorio, ¿no? ¿A través de qué? De ciertas medidas, sobre todo en materia de IEPS, que van igual a incrementar lo que es los recursos para el gobierno federal. Si me ayudas, Marco, la siguiente, por favor. Sí. ¿Puedo hacer una aportación? Con mucho gusto. Gracias. En cualquier momento. Gracias. Creo que es muy importante lo que está diciendo Víctor en este punto, sobre todo si tienen la curiosidad de analizar los reportes trimestrales de Hacienda, revisen el último reporte trimestral del 2018, ¿sí? 18, cuando nace este gobierno en su primer piso, ¿sí? Y ahora comparen esos números a los números que se está reportando hasta diciembre del 2024, que por cierto son de los últimos publicados, ¿sí? ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar una eficiencia recaudatoria brutal de la autoridad tributaria. Y esto, por un lado, pues claro que es aplaudible, porque llevaron la eficiencia recaudatoria del 2019 de un 78.6% a un 220.7% actual. Eso significa que sin hacer un incremento real en impuestos, sobre todo hasta antes de esta reforma,
se ha recaudado muchísimo más, pero solo a base de fiscalización, tanto directa como indirecta. Y ustedes dirán, bueno, tampoco es que se han abierto tantas visitas domiciliarias. No, pero el apoyo ha estado en el ejercicio de facultades de gestión más que en el ejercicio de facultades de comprobación. Y, por supuesto, que han apretado al contribuyente tratando de hacerlo eficiente y tratando también de evitar en lo más posible la incidencia en juicios, ¿sí? La incidencia en juicios. Ese me parece que es un dato muy importante que rebustece la parte que nos está diciendo Víctor, que todavía están buscando más el fortalecimiento de la eficacia recaudatoria con medidas. Lo único que hemos visto como reformas o adecuaciones son darle más dientes al fisco. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, cómo no. En efecto. Muy bien, gracias, Marco. Ahora bien, fíjense, el eje principal o central de esta reforma 2026 lo vamos a mencionar en 19 puntos, ¿no? Primero, miren, como ustedes saben, para el siguiente año, lo que es en materia de IEPS, se incrementa lo que es la cuota a lo que es el consumo de bebidas saborizadas. Pero además de eso, se modifica el concepto de bebidas saborizadas. Esto es, se agregan aquellas bebidas que contengan edulcorantes. Eso estaba afuera hasta el día de hoy. De hecho, al día de hoy, lo que tiene ahí en su mesa es pura agua. Pero si tuvieran por ahí una Coca Light, que no tiene nada de light, o una Coca Cero, si fuera el caso, en realidad esos productos contienen edulcorantes, lo que puede ser sucralosa, lo que puede ser, ¿qué otro edulcorante contienen ¿cuál? Stevia, como tal, ese es otro producto que en efecto lo contienen y que no estaban grabados hasta el día de hoy, y para el año 2026 ya van a estar grabados. Entonces, simplemente con agregar esa palabra de edulcorantes en el producto que se está, en este caso, enajenando, importando como tal, ya tenemos un nuevo objeto de gravamen, ¿no? Y luego, para aquellos que les gusta el cigarrito, el pito, o los tabacos como tal, igual, viene un castigo tremendo, un incremento de la tasa al valor del 160% que ya pagamos hoy en el momento de adquirir un producto como estos, y la elevan al 200%. Esto que les estoy comentando ya está aprobado. Es una iniciativa, esto ya está aprobado como tal, ya nada más falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero esto ya está consumado. Entonces, de hecho, veíamos nosotros la iniciativa hace como 2 meses, en septiembre se presentó el día 8, el día 7, algo así. El día 8, el día del paquete económico, y ¿creen que le hicieron modificaciones los diputados y los senadores? Sí. ¿Cuántas palabras le quitaron? ¿Cuántas le pusieron? ¿O cuántas le agregaron? Es la primera vez que vemos que una iniciativa de reforma, un paquete económico, realmente pasa casi que es profeso como se presentó, ¿no? Entonces, de ahí... No, quitando la reforma al Poder Judicial, quitando la modificación a las disposiciones del INE, en pocas palabras, todo lo conveniente al partido, pues evidentemente ha pasado sin cambio de una cambios, absolutamente, ¿no? Entonces aquí, en el caso particular, así es como fue, y por lo tanto lo que venimos de aquí a presentar ya está totalmente autorizado, está aprobado. En el caso, por ejemplo, acuérdense que también existe lo que es las famosas bolsitas que luego venden que no tienen nicotina. Esas bolsitas, esos productos que contenían nicotina no estaban grabados, agregan ese nuevo supuesto de gravamen con una tasa al valor de 100%. Y también tengan en consideración que en materia de IEPS no solamente es la tasa, sino también hay cuota, y puede haber tasa y cuota en un mismo producto. Entonces, en este caso particular, para estos productos va a haber un incremento de la cuota que va del punto 6445 al 1584. Es un aumento gradual desde el año 2026, 27, 28, 29, hasta llegar en el 2030 al 1.1584. Entonces, si se fijan, casi se duplica lo que es la cuota de esos productos. ¿Hacia dónde va, en este caso, la medida? Pues a que haya menos mexicanos consumiendo tabaco, que no haya tantas enfermedades cardiovasculares, pulmonares y otras situaciones que ocurren para aquellos que consumen este tipo de productos, que eso le cuesta demasiado al gobierno. El tema de la salud es un tema que de alguna forma le cuesta al gobierno. La realidad, siempre que vemos este tipo de gravámenes, Marco, decimos, oye, ¿en realidad crees que con este gravamen adicional
se deje de consumir el mismo? No, digo, evidentemente no. Estas reformas son amparadas en un tema extrafiscal, para decir que, como lo vieron en la lámina, que es un tema de salud pública o un tema de salud mental, por lo que vea los videojuegos, que seguramente lo vas a comentar, ¿no? Así es. Pero en efecto, el consumo creo que no se va a limitar. Sí, ¿qué va a pasar? Que el consumidor va a decir, bueno, pues en lugar de comprar tortillas, sigo comprando mis cigarros, ¿no? Entonces, pues así está la cosa en realidad, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Mucho gusto. En efecto, siguiendo con las medidas relacionadas con los impuestos saludables, tenemos lo que es el 8% de gravamen a partir del siguiente año a lo que son los videojuegos. Lo que son los videojuegos con contenido violento van a estar grabados a partir del ejercicio posterior. Y también aquellos que les gustan las apuestas. ¿Jugaría como Mario Mario si le avientas las bolitas? Sí, es muy peligroso, ese juego es peligroso, pero no llega a ser contenido violento. Acuérdense que los videojuegos traen una clasificación. Ahorita, cuando lo veamos aquí, Jesús nos va a explicar a detalle cómo se identifica la clasificación de los videojuegos. Y en efecto, dice el gobierno, la justificación que ponen respecto a ello es que afectan mentalmente a aquella persona que utiliza estos juegos, ¿no? Que lo incita a ser más violentos, ¿no? ¿Qué será más violento, el videojuego o ver las noticias diario? Bueno, ¿qué te puedo decir? Todos los días, en efecto, no puedes ver una buena noticia. Es lamentable lo que está pasando de hace años para atrás. Pero sí, al menos aquí, lo que intenta el gobierno es que no consuma este tipo de productos, ¿no? En materia de juego, aquellos que les gusta la apuesta, pues hay una tasa hoy de impuesto de IEPS del 30%, ¿sí? Pero esa tasa del 30% no es suficiente, se va a aumentar al 50%. Entonces, a partir del siguiente año, si ustedes van al casino, si ustedes van al juego con apuestas, sorteos y demás, pues les van a retener en este caso un 50% de lo que ganen. Y se agrega como supuesto, como objetivo, que son los juegos con apuestas, pero en línea, en internet, que eso se les estaba escapando al gobierno, ¿no? Entonces, todos aquellos jueguitos que luego tenemos en el celular o lo que así fuera, de lo que puedas ganar, va a llevar un gravamen del 50%. ¿Cuál es la justificación? Desincentivar este tipo de prácticas a efecto de no afectar la mente, en este caso, de quien lo realiza, ¿no? Ok, ¿me ayudas? Gracias. Entre otros puntos tenemos el punto 5. Bueno, en este caso va directamente una medida para lo que son las instituciones de banca múltiple. De los que estamos aquí, se acordarán del FOBAPROA. Fue un rescate que ocurrió en tiempos pasados, a lo que son los bancos, el sistema financiero, y hay una cuota que están pagando lo que son los bancos, lo que es las instituciones de banca múltiple. Esa cantidad que pagan es una cuota y esa cuota como tal es deducible al día de hoy. Bueno, se estableció una ley que como tal ese pago que realizan este tipo de contribuyentes en 3 partes no va a ser deducible. Entonces, no nos aplica tanto, pero bueno, hay que conocer cuáles son las medidas en general que tomó el gobierno para este año 2026. Otro tema, el punto 6, el tema de créditos incobrables, se homologa el tratamiento. Acuérdense que lo que son el sistema financiero hace ciertas estimaciones de cuentas incobrables. Esas estimaciones como tal las puede reducir sin mayor requisito. En el caso particular, los demás contribuyentes, tenemos que, a partir del año 2021, en materia de lo que son créditos que se consideran incobrables, para que sean deducibles, debemos de cumplir estos requisitos. Y depende del monto de lo que es el crédito incobrable, pero si supera 30,000 UF, tenemos que acudir a dónde? A interponer una demanda, pero no con interponer la demanda obtenemos la deducción, como si lo hacíamos hasta el año 2020, sino que ahora tenemos que esperar una sentencia totalmente firme, ¿sí? Totalmente firme y a nuestro favor. Entonces, en el caso particular, se homologa el tratamiento para que ahora el sistema financiero tenga las mismas reglas que tenemos los demás contribuyentes. En el punto 7, como tal, significa, aquí vamos a entrar un poquito en plataformas digitales, que igual Jesús lo va a tocar ya más a detalle, pero ¿qué significa lo que es la tasa de, en este caso, de retención? Personas físicas
que, vamos a suponer, ustedes, personas físicas, enajenan un bien a través de una plataforma digital. La plataforma digital, hoy en día como tal, le retiene un 4%. Si ustedes han enajenado un bien a través de plataforma digital y donde a la plataforma digital le pagan el producto y luego ustedes les entregan el cliente, les va a retener un 4%. Así está la ley hoy en día. A partir del año 2026, ustedes que hacen ventas a través de plataformas digitales van a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque están igualando la tasa de retención a como si fuera un reciclo. Es decir, que si yo voy a vender un producto, ¿qué me conviene más hoy en 2025? ¿Venderla por plataforma digital que me van a retener un 4%? ¿O venderla en forma directa y voy a pagar un 2.5%? Tasa máxima. Reciclo, te escucho. Muy bien, Jesús. Buen punto. Entonces, ¿qué me conviene más hoy en día? 1% como tal. Aquí la están más bien, tiene razón. En plataformas digitales, hoy en día, mejor que dices, mejor producto te lo vendo a través de plataforma y me retiene el 1%. Y ahora la van a igualar al 2.5, ¿es correcto? Ok, la van a igualar al 2.5, que es como si vendiera ese mismo producto a través de un reciclo, ¿no? Entonces, ese es el fin de esta reforma, que es el punto 7 de las medidas de actualización de administración. ¿Me ayudas con la siguiente? El punto 8 como tal, siguiendo lo que es plataformas digitales, acuérdense que pues ha cambiado la forma de hacer negocios y muchos de nosotros ya lo hacemos a través de plataformas digitales. Tenemos que se establece, ojo, hoy en día, una persona moral que enajena bienes o presta servicios a través de plataformas digitales, si me equivoco me corriges, Jesús. Por ejemplo, yo tengo una persona moral y tengo de esa plataforma, hoy en día soy persona moral, me tiene puesto la renta y la plataforma 5. Pero si soy persona física, a la persona física sí le retienen. Si les ha tocado a ustedes como personas físicas, sí le retienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Oye, pues como de eso, voy a equipar el tratamiento fiscal. Ahora las personas morales también van a tener el 4%. Esta es la plataforma digital, te va a retener el 4%. Por lo tanto, si tienes un inmueble y lo llevas a ese tema de plataformas digitales, lo más común, pues resulta que te va a retener el 2.5, no el 4%. ¿Por qué 2.5? Porque el Congreso de la Unión al final dejó la tasa de retención al 2.5, pero estaba en 4%. ¿Sale? Entonces, esas son las medidas, en el punto 8 que cambiaron en temas de plataformas digitales. Y también, ¿qué pasa si tú eres una persona moral y por alguna razón enajenas un bien, prestas algún servicio a través de plataformas, pero no proporcionas ese? Si no lo proporcionas, entonces la retención tiene que ser del 20%. Y en el caso, si es un residente en el extranjero, como tal, sin establecimiento permanente en México, ahí le van a retener un 35%, que es la tasa máxima, ¿no? Entonces, por eso hoy en día ustedes van a empezar con los negocios en plataformas, les van a pedir necesariamente su constancia de identificación fiscal, su RFC y todos los datos para hacer cualquier tipo de operación. Lo están haciendo, ¿no? Hoy en día, pero se están preparando. Y luego, otra medida importante en el punto 9, igual, seguimos con plataformas tecnológicas. Y aquí, en el caso de IVA, igual, a las personas morales que tenían IVA, de lo que son la generación de y prestación de servicios. A partir del siguiente año, la retención va a lo que es el 50% de IVA, que es el 8%. Pero si no se le proporciona RFC, es al 16%. O si le doy a la plataforma, oye, fíjate que mi recurso que yo tuve, deposítamelo en el extranjero, no aquí en México. Entonces, ahí en ese caso también, al 16% como tal, y para que los del extranjero sin establecimiento permanente. ¿No te llama la atención que esto se toque en la ley de ingresos? Porque finalmente son modificaciones propiamente tanto para efectos de impuestos sobre la renta como para efectos de impuesto al valor agregado. Y están desasociando los regímenes establecidos en cada uno de sus disposiciones legales correspondientes
y remitiendo al contribuyente al análisis de una ley de ingresos que va a tener una vigencia temporal solamente de 1 año, sí, para establecimiento. Sí, es muy importante. O sea, como técnica legislativa está pésima. Sí, totalmente. Así es, en parte. En efecto, pues, ¿qué les costaba de una buena vez incorporarlo a la ley específica, no la ley particular? De hecho, Marco, ya en el pasado, no sé si recuerden, en el año 2000 cambia el régimen de causación del IVA. En aquel tiempo cambia en ley de ingresos, no sé si te tocó, Marco, quizás sí, ¿no? No, claro que bueno, estás es que te ves muy joven, cabrón. En el año 2000 cambia el régimen de causación del IVA. Anteriormente era crédito y lo cambian al régimen de flujo de efectivo, al cobro. Y lo hace la ley de ingresos. Y sí, en aquel tiempo dijimos, oye, ¿cómo era de los primeros cambios que hacían en ingresos de una ley, digamos, específica, ¿no? Y sí hubo temas, decíamos, oye, pues es que no es una ley la cual se debe hacer esa modificación, existe la ley especial y tuviste que agregar esa reforma a la ley especial. Sobre todo por el régimen de temporalidad que tiene la ley de ingresos. En efecto, de hecho, así pues, todo lo que les estoy platicando, al menos hasta ahorita, sobre todo temas de plataformas digitales, al estar en ley de ingresos, nada más tiene vigencia de 1 año. Realmente es un tema que se va a quedar, es un tema que si ahí se queda el siguiente año, pues se renueva, no pasa nada, sin que la ley especial se modifique, ¿no? Entonces, esto ya se ha combatido en el pasado, creo que no ha fructificado, ha sido considerado como válido, pero sí, tienes que estar luego visualizando la ley de ingresos, la miscelánea, la ley especial, reglamentos y otras disposiciones, ¿no? Pero bueno, entonces, con la importante de estas medidas es, para el tema de las fintech, ya ven que estas nuevas formas de hacer negocios, sobre todo en materia de instituciones de financiamiento colectivo, son estas, donde, por ejemplo, esa institución te dice, oye, pues tengo un negocio, pero pues no me alcanza el dinero, y uno hacer una oferta pública en la bolsa de valores, soy una empresa pequeña, es un negocio pequeño, y lo voy a hacer a través de una fintech. Esta fintech lo que hace es recolectar el recurso y le decimos, a ver, yo tengo el negocio, ustedes tienen el dinero, pásenme 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. El negocio es de 100,000 pesos, necesito 10 personas, lo que es la fintech se encarga de eso, de recolectar el dinero, y los intereses derivados del negocio se los va a pagar la fintech como tal. La fintech es un intermediario como tal, y al final del interés que les pague hasta el día de la retención. Entonces se agrega esta disposición para que a las físicas y morales, que son las que participan en este caso, que aportan el recurso y que reciben intereses, al momento que los se lo tengan un tasa del 9% y a la tasa del 16%. Esto es el 100% de IVA, ¿no? Entonces, en materia de fintech. Luego, en el punto 11, fiscalización fiscal. ¿Sí? Pues se le da continuidad, fue un éxito total para el gobierno federal sobre el tema de autocorrección, sobre el tema de los productos fiscales del pasado, y este año se repite. Consideramos que este año trae menos beneficios que el del año pasado, o bueno, más bien que el de este año 2025. Para el 26, igual, aplicarle a personas físicas, aplicarle a personas morales que tengan créditos fiscales firmes, como tal, o que estén en auditoría, en proceso de auditoría, o bien que simplemente ni siquiera estén en auditoría, sino que tengan una deuda, un crédito fiscal sin haberlo sido determinado por la autoridad. Se pueden autocorregir los beneficios, los recargos, las multas y en su caso los gastos de ejecución. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se amplía el beneficio en el sentido de que el rubro que vamos a tomar es para que tú seas acreedor a este beneficio. Si no superaste en el año 2024 300 millones de ingresos, tú puedes entrar a este beneficio solo porque son contribuciones causadas del año 24 y hacia atrás. Entonces, si no alcanzaste el programa del año 2025, puedes alcanzar el de este año, 2026, a efecto de que te regularices. Muy bien. En el punto 12, si me ayudan, mi estimado Marco. Es que esta se está cortando, ¿ah? ¿Y este de acá se escucha o no? Préndelo. ¿Ya está encendido?
En el punto 12, ¿me escuchas ahí? ¿Tú que no escuchas, sí? Bueno, ahora es el otro micrófono. Ese es otro, Mientras tanto, ya se como lo veo. como que se corta. Bueno, ahorita mientras está en otro micrófono, seguimos. En el punto 12 de las medidas que contiene este paquete 2026, dígame. Todo para que ustedes que tienen lo que son dinero en el sistema financiero, reciben intereses, la tasa de retención que le van a hacer es a razón del 0.90% del capital invertido. Hoy en día es el 0.50, entonces fíjense cómo un incremento tremendo, lo que es la retención que les van a hacer cuando ustedes obtengan intereses. Entonces, inclusive les va a dar saldo a favor, les va a dar saldo a favor en todos los casos, y a lo que le apuesta el fisco es, oye, pues saldo a favor, si viene a ser tú ahí está, pues hay muchos contribuyentes que no me lo piden y por lo tanto ese saldo a favor simplemente en el tiempo prescribe el derecho para que el contribuyente lo tenga y es una cantidad que indirectamente está recibiendo el gobierno federal, ¿no? En el punto 13 de las medidas importantes, el tema de los recargos, como decía Raúl ahorita, fíjense que nosotros luego en temas de que pagamos el crédito, digamos así, y nos vamos a juicio, alguna vez yo también veía de que era un negocio muy bueno, y sobre todo ahora que vamos a tener una tasa de recargos o una indemnización que nos tiene que dar el fisco, derivado de que si le ganamos el asunto nos tiene que dar el 2.7 mensual, que es a razón del 24%, un poquito más al año. En ese caso, sí es bonito, pero un empresario me decía, es que el rendimiento es mucho mayor si ese recurso yo lo tengo invertido en la empresa. Entonces, pues va a depender, ¿no? De cada sector, de cada empresa, el margen de utilidad que pueda tener. Pero sí me decía, oye, es que si le pago desembolso, me descapitalizo ahorita, y ese dinero uso, y ese dinero yo en 3, 4 años lo puedo duplicar, ¿no? Y en 5 años me van a dar más el 24% anual. ¿Qué pasa tú con la hora que tienes que garantizar el interés fiscal a través del billete de depósito, que es el efectivo que tú inicialmente lo tenías utilizando y que ahora lo vas a tener en una cuenta del Banco Bienestar? No, lo pagas, o sea, pagas y digamos que lo que pagas, por un lado, si se hablan con el bienestar, si ganas el asunto, te lo van a devolver. Pero eso siempre y cuando te ajuste, Víctor, porque Bueno, finalmente va a haber también. créditos fiscales que son prácticamente impagables y de todos modos te van a obligar a que trates de garantizar siempre en primer término con lo que te ajuste para efectos de billete de depósito. Así tú digas, del 100% del crédito solo puedo pagar en efectivo, estoy poniendo entre comillas, garantizar un 5%. Ese 5% que es tu capital de trabajo, agárralo, ponlo y búscame otros elementos de garantía para completar y que yo no siga ejerciendo el procedimiento administrativo de ejecución. Es correcto, ¿Sí? definitivamente. Sí hay una situación ahí que se establece que tú tienes que demostrar, tú como contribuyente tienes que demostrar que no tienen la capacidad económica para garantizar en primer término con el billete de depósito. Ahí es un poquito ambiguo la redacción, ahorita también Raúl lo va a ver, ese tema muy particular, pero en efecto lo que busca el fisco a toda costa es tener el efectivo en el Banco del Bienestar, ¿no? Más allá de que luego que ya lo depositemos ahí, ¿cuál es el destino? Pues para lo que son programas sociales, ¿no? En efecto. Pero bueno, buen punto, Jesús. Muchas gracias. Y luego, en el punto 14, si me ayudas, por favor. ¿Listo? ¿Se fue la señal en línea? Nada más aquí. Bueno, el punto 14 de lo que son las medidas o el eje central de esta reforma, tenemos lo que es para incentivar el mercado financiero, el mercado de capitales. Ustedes como tal pueden entrar al mercado de capitales y en lugar de comprar una acción, ustedes pueden prestar o pedir prestado un valor, ¿sí? Un valor financiero. Y como tal, por ese préstamo que ustedes obtienen de lo que es otros, ¿cómo se llama? Otros emisores de acciones,
ustedes le van a pagar un interés a ese prestamista. Bueno, al día de hoy, en 2025, hay una retención de ISR profesional que va directamente sobre la base del interés. ¿Cuál es el cambio que se aprueba para este año 2026? Que la base para ese pago provisional ya no va a ser el interés mismo, sino va a ser el capital, esto es el monto del préstamo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Repito, incentivar lo que es el mercado o los mercados financieros a través de este tipo de operaciones. Y también para el punto 15 es algo semejante. Si hay, por ejemplo, una figura jurídica extranjera y atrás de esa figura jurídica extranjera administra lo que son inversiones de capital privado, también se les hace un incentivo para que se consideren transparentes fiscales. Esto es, para que en aquel país, en este caso, de donde son, en este caso, los contribuyentes que obtienen aquí en México, se consideren directamente ellos como sujetos y no la entidad en sí misma, ¿no? Entonces, se les hace un beneficio para nuevamente incentivar a que esas figuras extranjeras lleguen a México y administren inversiones de capital privado para que inviertan aquí en México. La siguiente, de favor, mi estimado Marco. Hay otro incentivo importante que es la repatriación de capitales. Como ustedes saben, ya hubo un decreto, fue un decreto, me parece que fue en el año 2017, Marco, si me ayudas, ¿sí? En aquel tiempo, en el sexenio de Peña Nieto, se estableció un beneficio de que traes los recursos del extranjero y podías solamente pagar el 8% y olvidarte de pagar más impuestos sobre la renta, ¿no? Pues ahora viene este beneficio, lo agregan en la ley de ingresos también, Marco, pero la diferencia es que ahora nos cuesta un poquito más. Nosotros creíamos que en el proceso legislativo iban a bajar la tasa en lugar del 15 a bajarla al 8 para incentivar este mecanismo de retraer dinero del extranjero, dinero que tiene que demostrarse que es bien habido. Ahora se establece en este decreto o en este artículo en particular que sí tienes que demostrar el origen que sea lícito, a diferencia que en el decreto anterior no fue explícita y de hecho hubo asuntos en los cuales la autoridad inició facultades de comprobación a través de revisiones de gabinete, no sé si tocó atender algún tema. Sí. Y no sé si me puedes explicar la experiencia de lo que estaban pidiendo, ¿no? Sí. A ver, como bien lo mencionas, fue un decreto por parte de Enrique Peña Nieto con la idea de generar una entrada de dinero importante para efectos. Y se establecieron reglas muy sencillas, parecía muy atractivo, ¿no? El hecho de repatriar tu capital, no importa de dónde lo tuvieras, y trajeras para traerlo a México con las condiciones de que fuera el total del capital que tuvieras. Cuando termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y todavía está en curso la aplicación, la nueva administración del Servicio de Administración Tributaria determina que, aunque no lo dijera la disposición, tenías que comprobar que ese ingreso había pagado impuestos en México antes de salir al extranjero y que por consecuencia podías retornarlo al país con este beneficio adicional. Si tú no habías demostrado que ese ingreso había pagado en México, a tu retorno, a este porcentaje le sumaban el impuesto que se supone habías dejado de pagar. Y ahí es donde se complicaron bastante las cosas y los escenarios, porque en la realidad de las cosas es que a todos los que realizaron repatriación de capitales sucedió dos cosas. Uno, a la mayoría les hicieron visitas domiciliarias para efectos de revisión profunda respecto al origen de los capitales. Y segundo, recordarán que inclusive en el artículo 69 del código hay una fracción donde se les incorporó en un listado de aquellos que repatriaron capitales, como si fueran contribuyentes incumplidos. Ahí están enlistados. Y ese listado del 69 provoca un montón de consecuencias. Y esa fracción, entonces la experiencia no fue bonita. Pero voy a agregar algo más. En ese entonces, AMLO se cansó de decir que era un robo despoblado la repatriación y que por qué lo hacían. Y me pregunto, ¿qué pasó con ese diálogo ahorita que lo están incorporando? ¿Sabes lo que demuestra esto? Que necesitamos recursos, de donde sea y como sea.
para incentivar la economía, ¿no? Que es lo que tenemos. Y máxime que, ya lo explicaste, el tema del petróleo va para abajo, pero el tema de las remesas está cayendo por nuestra relación con nuestro país del norte, ¿no? Así es. Muy bien, entonces sí, sí fue una experiencia no tan agradable, que inclusive, pues en algunos casos se tuvo que regularizar el contribuyente. Y bueno, ya más adelante, a mí me toca igual explorar un poquito más este tema, cuáles son las diferencias entre el decreto anterior y este artículo en particular. Se los estaré comentando, ¿no? Otro punto importante es que se mantienen los estímulos fiscales en la ley de ingresos. Básicamente son los mismos en realidad, y lo único que se adiciona es en lo que son los proyectos. Ya ven que hay un estímulo para lo que son inversiones en producción y distribución cinematográfica. Se amplía lo que es, en este caso, los montos máximos, y se vuelve a incentivar lo que es el tema del deporte del alto rendimiento. Asociado a esto, pues con todo lo que viene para el 2026, con el tema de lo que es la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Muy bien. ¿Me ayudas con la siguiente? Sí. Sí, adelante, te escucho. Me faltó comentarte otro punto que seguramente lo vas a tocar en esa de repatriación. ¿Qué no recuerdas que se cambió la Constitución para decir que se prohibían las condonaciones y las reducciones porque ya no se podía condonar nada de impuestos? Así ¿Que es. no es violatorio de la Constitución esto? Sí, en efecto, sí, va en contra de, porque al final del día, en el fondo, en forma indirecta, pues se está condonando un impuesto. No es como el programa de regularización. De hecho, nosotros en los eventos a veces se nos va, decimos, es que se van a condonar los. No, pero no es condonación. Reducción. Es reducción. Sí. Es eliminación. Claro. La condonación no existe, ¿no? Pero bueno, ya será un tema que veamos un poquito más. Y lo mismo el siguiente punto, porque es para el tema del Mundial, ¿no? Del Mundial también, que es otro tema importante, ¿no? Y luego, otro tema para incentivar el tema de la lectura, el tema de que los libros, pues en papel ya no se utilizan tanto, se establece como requisito que tú puedes deducirlos, sí, cuando ya han perdido su valor, pero ahora para 2026 te van a obligar como requisito a que primero los ofrezcas a lo que es una institución o una entidad pública autorizada, un organismo para recibir donativos, ¿no? Y como un último punto importante o medida importante es el tema de la Copa FIFA 2026, Copa Mundial FIFA 2026, que en efecto se establece que se le liberan de cargas tributarias, ¿sí? Cargas directas, llámese cual se llame, se elimina o se le da beneficio de cargas, lo que son todas las formalidades administrativas y todo lo que conlleve a aquellas personas físicas y morales que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entonces, ¿tanto nacionales como extranjeros? No limita la ley como tal, todos aquellos que participen en la organización tienen este beneficio. Y en realidad, pues es una condición que le pone la FIFA al gobierno, ¿no? Pues se va a incentivar la economía, que de hecho eso nos ayuda a un crecimiento económico para el siguiente año, que en este año no andamos en recesión, tenemos crecimiento económico todavía, pero muy bajito a lo que se había pronosticado de origen, ¿no? Pero bueno, esos son los 19 puntos, y ya como complemento luego también, a veces no vimos el tema de la ley de derechos, pero nos incrementaron lo que son los derechos que tenemos que pagar. Por ejemplo, miren, si ustedes quieren ir a Chichén Itzá, pues ahora van a tener que pagar una cuota de 104 pesos. Son cuotas que ya establecidas en la Ley Federal de Derechos. Si, por ejemplo, hay un extranjero, hay un problema migratorio en México, yo creo que a nivel mundial, pero en México hay un programa específico de que hay migrantes que llegan a México y como tal ellos pueden pedir lo que es un permiso para estar en México. Hay una condición de que no pueden trabajar. Sí pueden permanecer, pero no pueden trabajar. Y se les cobra un derecho. O igual, si por ejemplo ustedes a sus hijos los quieren mandar al extranjero, pues hay un derecho específico que se tiene que pagar, inclusive para adultos mayores, tú mandas a una persona al extranjero y tienes que pagar ese derecho, pues ahora la cuota va a ser de 294 pesos. O igual, por ejemplo, si tú vas a modificar un aeródromo como tal, hay un incremento del porcentaje de tasa que cobra la ley de derechos del 39%. Si como tal vas a ampliar un helipuerto, hay un incremento del 27%. Si se fijan, los conceptos son para embarcaciones, helipuertos, aeródromos. Esto es,
¿Se acuerdan del impuesto suntuario que proponía Fox en el año 2000? ¿Es correcto? Pues esa tendencia ha sido seguida en parte en forma indirecta en esta ley de derechos, porque en realidad va más allá a aquellos que en realidad tienen capacidad económica para solventar ese tipo de costos, ¿no? Por ejemplo, para ser parte para ser autorizado como bolsa de valores, hay un pago de 16 millones de pesos, ¿no? Y son derechos que ahí no se ven, pero son los que pagamos cuando de alguna forma el gobierno está en un servicio, ¿no? Entonces, en general, esas son las medidas de política tributaria. Como les digo, en general son un resumen de todas las reformas que vienen para el año que entra. Ahora bien, entrando en criterios de política económica, para ver más o menos dónde estamos como país, hacia dónde vamos, qué esperamos lograr para el año 2026. Si me ayudas, por favor, Marco, la siguiente. Tenemos lo que son los criterios de política económica. El enfoque de este gobierno es directamente a elevar el ingreso de la población más vulnerable. Ya esperamos otro incremento del salario mínimo, ¿eh? Ya esperamos el incremento, no ha sido todavía oficial al día de hoy. Se estima que va a haber un incremento del 12% para lo que es el siguiente año, salario mínimo. Entonces, poquito a poquito han ido incrementando los ingresos para el sector más vulnerable. Este gobierno busca lo que es la equidad en todos los sentidos, económica, social, que todos tengamos, sin ser un país comunista o socialista, que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, el enfoque de esta política o de este gobierno es hacia allá. Impulsar también lo que es la inversión en infraestructura. Es importante, nos estamos convirtiendo en un país de trenes, de vías, entonces hay una inversión importante en vías para el año que entra. Y también el tema de las finanzas públicas que lleva este gobierno lo quiere llevar con austeridad, evitando lo que es el tema de la corrupción y siendo más eficientes, ¿no? Estos son los pilares del paquete económico del año que entra. ¿Me ayudas con la siguiente, Marco? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Dónde estamos parados? Para este año, por ejemplo, 2025, podríamos estimar un crecimiento económico del 2 al 3%. ¿La realidad cuál es? La realidad es que andamos entre el 0.5 y el 1.5%. Entonces, si bien nos va, no hay recesión. El impacto de los aranceles no nos ha llegado todavía, no lo hemos tenido. El tema del tratado, pues como tal, dice el gobierno de Estados Unidos que no es un tratado, que es un acuerdo y que un acuerdo lo puede cambiar en cualquier momento, el señor Donald Trump. Y entonces traemos ahí un tema de incertidumbre en materia económica que nos ha afectado, sí nos ha afectado. Como ustedes saben, ha habido ensambladoras, por ejemplo, que ya no están en México. Hay otras que se iban a venir aquí a México, ya no se vinieron. Entonces, todo eso impacta en el crecimiento económico. En el tema de la inflación, ¿cómo andamos? Es una inflación controlada, tenemos un promedio del 3.5, 3.8, es una inflación controlada en comparación de años del pasado. Para el año 2026 se espera un 3.5 de inflación, ¿no? El tipo de cambio, ¿a cómo estamos al día de hoy, tipo de cambio? Ustedes que ven temas de dólares, 18.50, 18.47. Pues sí, andamos en esos rumbos. Fíjense que el presupuesto anterior del año anterior establecía un 18.5 al cierre. Para el año 2026 se espera un incremento en el tipo de cambio del dólar contra el peso de 18.9. Entonces, ¿Qué pues le salió, no? Porque pues se les va saliendo hasta no, porque la vez anterior decían que era 18.5 y cuando arrancó estábamos arriba de 20. Sí, no, se fue a 22 o algo así. 22. Y después bajó y se acomodó sobre esos índices, no por cosas que haya hecho México, sino por factores externos de devaluación del propio dólar, ¿no? En efecto. Y así es para este año, el cierre, nosotros también estimamos un cierre de 18.5 promedio, ¿no? Y esto tiene una repercusión directa en las empresas, sobre todo en el tema de la fluctuación cambiaria, ganancia o pérdida, depende si estás con créditos o con deudas, o en el tema, por ejemplo, de lo que son, ¿cómo se llama? El tema de inflación, el tema del ajuste inflacionario, a favor o en contra, y son indicadores que tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de determinar lo que es, sobre todo en este caso, el impuesto a la renta, ¿no? Para bien o para mal. En las tasas de interés, fíjense, inclusive ayer o antier me parece, Banxico acaba de bajar la tasa de referencia a 7.25.
Acuérdense que llegamos hasta 10.50, me parece, el año pasado, todo en enero o noviembre del 2023. Y acuérdense, pues si tiene una tasa de referencia del 10.50, pues me tienen que dar a mí un rendimiento mayor a eso, ¿no? Entonces, por eso es que los rendimientos en el sistema financiero, en los bancos, precisamente, si tú compras un pagaré o compras un CETE, pues realmente te van a ofrecer un rendimiento, si bien te va hoy en día, del 7.5%, del 7%, depende de la institución, o igual ya ven que luego si te cambias de institución y te dicen, oye, vente para acá y te voy a dar el 8 el primer año, ¿no? Y después ya te lo bajo a la normalidad. Entonces, el tema del interés, el tema de los CETES es un factor importante y se espera para el siguiente año un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de referencia va a ir bajando todavía más. La tasa de referencia va bajando, cuando va bajando, quiere decir que los créditos son más baratos. Entonces, ¿eso qué hace o qué tiene como resultado? Pues que haya más créditos, que haya un incentivo en la economía. Entonces, baja la tasa de interés. Entonces, tú vas a comprar un vehículo, una casa, lo que así fuera. Vas a decir, oye, pues me cobra el 13% el banco, pero ahora ya me cobra el 11.5%. Y te ayuda a tomar una decisión para que tú adquieras el bien y eso tiene detonante económico. Y como bien decías, en el tema del petróleo como tal, pues se estima igual para el año que entra un promedio de 54.9 precio lo que es el barril de petróleo, que también ahí tenemos un tema de que la refinería o la nueva refinería no ha llegado todavía a su producción que se esperaba, pero es un tema también, acuérdense que también hay un tema de que no vamos a depender de gasolinas del extranjero, y pues al día de hoy no lo hemos podido hacer. Se nos sigue fugando la gasolina aquí en México con el huachicol y otras cosas, ¿no? Pero bueno, esos son los indicadores que tenemos que observar para este año 2000, sobre todo ustedes que tengan una previsión de inversión, que vean estos indicadores, hacia dónde vamos, cuánto nos van a tener impuestos, cuál va a ser mi rendimiento real, en el caso, por ejemplo, de intereses de personas físicas, a ver si voy a pagar impuestos sobre la renta o no para el siguiente año, ¿no? Mira, por favor. Y en política de ingresos presupuestados para el siguiente año 2026, pues lo que tenemos es que el gobierno va a recibir, ¿cuánto creen? Pues más de 10 billones de pesos, y no lo alcanza. Más de 10 billones de pesos. ¿Esos 10 billones de qué se componen? Pues se componen de impuestos, que es lo que pagamos nosotros, lo que son los impuestos. Se componen de lo que es ingresos, de lo que es los organismos públicos o las entidades del gobierno. Se compone, en el caso, por ejemplo, CFE, IMSS, ISSSTE, lo que sí corresponda. Y también se compone de ¿qué? Pues de deuda, de préstamos. O sea, el gobierno va a pedir prestado porque no le alcanza. ¿No le alcanza para cubrir qué? Los programas sociales, el gasto. Entonces, en esta tabla, ahí se las dejamos en su material, donde observamos, por ejemplo, que en la ley de ingresos para este año, de ingresos petroleros como tal, pues esperan más de 1.000 millones de pesos, y por ejemplo ahí de tributarios, 5.000 millones, no tributarios, 327.000 millones, organismos y empresas y demás. Bueno, pues ahí están los montos, ¿no? Pero sí, importante decirles que traemos por ahí un endeudamiento, ¿no? Pero que parece que en la composición de ingresos entre petroleros, tributarios y no tributarios, ya entramos a un tema de sanidad como país. Por muchísimos años dependemos de los ingresos petroleros. Y si se dan cuenta ahorita, pues 1,000 contra 5,000, hay 4,000 millones de diferencia en cuanto a ingresos. Significa que hoy en día la base de los ingresos principal somos los contribuyentes, no los bienes del Estado. Y eso nos tiene que llevar a puntos de reflexión bien importantes, ¿sí? Así como vamos a ver que el fisco está exigiendo muchísimo de nosotros en nuestros ingresos, es hora de que nosotros empecemos a exigir mucho del gobierno, hacer una paridad en cuanto a la transparencia que pide en nuestros recursos contra la transparencia de los recursos y destinos que se recaudan de nuestros impuestos, que son el ingreso mayoritario. En efecto, sí, hoy en día el ingreso tributario pues ya tiene una proporción mayor que lo que es el ingreso petrolero, ¿no? Y bueno, si nos comparamos con otros países, todavía andamos muy abajo. Sí, pero ya estamos en puntos de razonabilidad en cuanto a ser la población la principal fuente de ingresos. Es correcto, muy bien. Y bueno,
Aquí está el total de ingresos que vamos a obtener para el siguiente año como gobierno. Les digo, más de 10 millones de pesos. Y aquí está la composición. Ahí está el 57%. 57% de impuestos, ¿no? Y ya luego vamos viendo los demás conceptos, ¿no? Muy bien. Y aquí está el financiamiento, miren. Más de 1.4 billones derivados ¿de qué? De financiamiento, de un déficit que traemos fiscal, que no nos alcanza todavía, ¿eh? No nos alcanza. Pero bueno, adelante, por favor. Y en materia de impuestos, y en comparativa de impuestos, ya en forma particular, aquí nos damos cuenta siempre, cuando hacemos este comparativo, dónde vienen los incrementos. Por ejemplo, en materia de renta, pues hay un incremento a razón del 6%. Un incremento, no es un incremento real, habrá que quitar el efecto inflacionario, pero aquí, pues, a comercio exterior, tenemos un incremento del 40%. En materia de accesorios, como tal, un incremento del 39%. O sea, con el incremento de la tasa de recargos, seguramente, no sé, pues hay un incremento importante, ¿no? Y sí, lo que también observamos, y se me hace muy raro, es el tema de los impuestos de años pasados. Parece que ya recuperamos gran parte de lo que nos volvemos contribuyentes, es el fisco, ¿no? Entonces, ya vamos a recuperar muy poco, y el fisco ha sido una barredora, y con estos programas de regularización, pues parece ser que del pasado ya le den muy poco al fisco, ¿no? ¿Te ríes por qué? Yo tengo otros datos. Ah, bueno, pues así, esta es la de ingresos. A ver, esta tabla es extremadamente reveladora sobre a dónde va encaminado la política fiscal y recaudativa. Si se dan cuenta de lo que habló Víctor, es que hay un incremento sobre todo en materia de IEPS, y ya lo verán detalladamente, ¿no? Pero vimos en esos 19 puntos que nos presentó, incrementos puntuales en materia de IEPS. La lógica nos diría que si es el impuesto sobre el que ha tenido incrementos en las tasas, en las cuotas, sea el incremento, ese impuesto el que tenga un mayor porcentaje de incremento en recaudación. Y sí, digo, ahí lo ven, IEPS 6.26. Pero renta sigue estando por arriba, el impuesto al valor agregado está por arriba, sin que exista una modificación en sus tasas o regímenes fiscales especiales, más allá de los que acabamos de ver como modificación, que no son tan significativos. Es correcto, sí. ¿Sí? Eso nos dice de dónde van a sacar esos incrementos a esos impuestos. Pues al tema de la fiscalización. Y en ese tema de fiscalización, por eso ves impuestos a ejercicios anteriores pendientes de pago. Sí, los que tengo capturados hasta ahorita que sé que no me han pagado. Pero hay una serie de disposiciones que seguramente se van a explicar detalladamente, que tienen que ver con temas de créditos prescritos, ¿sí? Y con temas de garantías, como ya se hizo un esbozo general. Mi pronóstico es que el fisco va por los temas de créditos fiscales prescritos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues si están prescritos, precisamente hay una imposibilidad de cobro. Sí, pero en el momento en que yo veo que en recurso de revocación ya no puedo impugnar sobre créditos prescritos, en juicio contencioso ya no puedo impugnar créditos prescritos, me voy al amparo como único elemento y me dicen, sí, aquí sí lo puedes impugnar, pero hasta el remate de los bienes. A ver, ¿cómo que hasta el remate de los bienes? Significa que me puedes iniciar una ejecución sobre un crédito que está prescrito, no lo puedo pelear en ese momento, me tengo que ir al amparo y en el amparo me van a decir, espérame, puedo venir aquí a tocar la puerta, pero hasta que te embarguen, hasta que te secuestren los bienes, hasta que los valúen, los saquen a remate y en ese momento ya vienes. ¿Me estoy dando a entender hacia dónde va esta política? Eso sí, no lo había visto así. puede ser. Es que si nosotros nos enfocamos a materia de renta, de IVA, Claro. de código, pero Lo malo es el litigante. no, Sí. no, es que si amarras la reforma a la ley de amparo, digo, hace ¿Ya? sentido lo que dices tú, oye, recurso no puedes impugnar, juicio no puedes impugnar, y en amparo hay una condicionante para. Claro. Y además el amparo está condicionado a la garantía en términos del código. O sea, que vas a llegar, vas a impugnar y todo lo vas a garantizar. Ya me secuestraron los bienes, ya me tienen aquí para efectos de un crédito que no era procedente, lo tengo que garantizar con el depósito y luego, si lo gano, me lo devuelven.
Sí, y si no, En efecto, parece que el fisco identificó algunos créditos que están por ahí perdidos en el tiempo esa ley y específicamente se de llama algún. Tío Richard. Aguas. Sí, pero bueno, y también a los sobrinos les va a impactar, ¿no? Nada más al tío. Claro. O sea, hay que estar al pendientes, pero no lo ha visto así, de verdad, si ya ves todo el amarre y esa cara, tiene sentido esa reforma de ley de amparo. Sí. Muy Qué bien. mal pensado soy, Que ¿verdad? no, Sí. perfecto, está bien todo estructurado así. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, aquí les dejo el tema del enfoque de los programas sociales, de la recaudación que se espera, hacia dónde se va a ir, sembrando vida, jóvenes destruyendo el futuro. Miren, ahí está la cantidad que tenemos, 25,000 millones. Para los adultos mayores, pues hay un incremento en lo que es esas pensiones. Yo estoy en contra de estas pensiones, pero cada año creo que estoy a favor de Cada año te acercas más. hacer más, entonces que las dejen, me parece muy bien que existan. Que acabo de estar en Oaxaca para lo del Día de Muertos. Precioso si no han ido. Pero me llamó la atención algo. Había espectaculares muy grandes respecto de, pareciera que en este año va a haber algunas elecciones municipales. Y lo que cada anuncio decía de los candidatos, todos de Morena, decía, ¿qué sigue? Más pensiones. Ahora para las madres solteras. Ahora para las jefas de familia. Y entonces, pues síganle sumando. Sí. No, pero es que no hay de dónde, cabrón. Pero hay un elemento más importante aquí. Esta es una cara de la moneda, yo insisto, y me van a escuchar decir mucho de esto. Esto es, ¿en qué se aplica? ¿Y quién lo fiscaliza? Sí, no, pues hay un O tema sea, ahí. ¿quién los fiscaliza? No hay Porque hay control. cantidad de dinero ahí que no nos consta que se estén recibiendo, ¿no? Así es. En efecto, sí, no hay control de este destino del recurso, ¿no? Muy bien, ¿me ayudas a la siguiente, por favor? Si se fijan, todos estos son criterios de política económica, o sea, es un enfoque, digamos, desde arriba, y no estamos todavía en la aplicación de la disposición en forma particular. En el tema de inversiones, igual, estos son los programas prioritarios, lo que son los trenes y más trenes, y bueno, también hay un tema de incentivo a este tipo de infraestructura, ¿no? ¿Me ayudas, por favor? Pero fíjense, hazme un alto ahí, porque es mucho mayor el programa del gasto social versus la inversión en infraestructura. Es el doble. Ah, caray, todavía nos falta más del Tren Maya. Sí, todavía nos falta una parte de la ruta del Tren Maya, ¿no? Y bueno, pues nada más nos falta ¿cuánto? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Dónde lo viste? Aquí está, mira. 600. Bueno, 600,000. No, Sí. obra de interconexión a no. Tren Maya, 30,000. 30,000 millones nada más nos faltan. Sí. Ya para terminar. Pero bueno, habrá que aprovecharlo, ¿no? Si ya lo tenemos. Lo que sigue, ¿me ayudas? Como bien decías, todo esto que estamos aquí comentando, pues ¿de dónde va a venir? Pues también de las auditorías. Y el fisco saca un comunicado, dice, yo soy muy transparente y yo les voy a decir por dónde voy y a dónde voy. Y el fisco saca un comunicado ahora en octubre diciendo, oye, te voy a decir para dónde voy, a quién voy a fiscalizar. Y si no estás esté más tranquilo, no quiere decir que no te van a fiscalizar, pero dice la autoridad que solo fiscaliza a aquellos que tienen comportamientos o conductas de riesgo, que por ejemplo piden devoluciones indebidas o por ejemplo que no dan las retenciones. Y saca un listado. Si tú no estás en este listado, debes estar muy tranquilo, ¿no? Si eres un contribuyente cumplido, debes estar muy tranquilo porque no te van a fiscalizar. Por ejemplo, miren, para quienes celebran operaciones con factureras, si ustedes celebran operaciones con factureras, seguramente los van a fiscalizar. ¿No mineras o no mineras? Las de nómina, pues. Las de nómina. Entonces, a los que utilicen esquemas de nómina, llámese cual se llame el concepto o esquema, el fisco dice que las va a fiscalizar, ¿no? Si tú eres una empresa que recurrentemente traes pérdidas fiscales, igual dice, pues algo está haciendo, no está haciendo bien, pues me está dejando. Acuérdense que el fisco es un socio incómodo, cuando gana aquí está y cuando pierde no se acuerda de nosotros, inclusive cuando pierde se le ha cerrado, ¿por qué me estás dando? Y va a revisar ese tipo de contribuyentes para aquellos que simulan, abusan de deducciones, esto vinculado a lo que son los comprobantes fiscales falsos, van por ahí, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención la palabra abusan.
Sí, y se la he escuchado a Telcel cuando dicen que abusan del plan ilimitado, se la he escuchado a Netflix cuando dice que abusas de los lugares donde ves, pero cuando dice abuso en deducciones, significa que es una concesión y que es una concesión limitada, Sí, ¿sí? o sea, que existe en la ley, pero que no No, te pases, ¿no? sí, vaya. Esto es, al fisco se le hace raro, ¿no? Aquellos que obtienen ingresos y que no los declaran, sus ingresos omitidos, los que abusan de estímulos fiscales, los que luego presentan inconsistencias en lo que compran y lo que venden, los que importan productos a precios por debajo del valor de mercado, los que no pagan retenciones a sus empleados, operaciones con paraísos fiscales, solicitaciones de devoluciones improcedentes y un punto importante que luego el contribuyente, si se fija y si tiene efecto, que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con otro sector, ¿no? O con su sector más bien, que es un tema que dicen, no, ¿cuánto es el coeficiente? Ah, pues que traemos el 20%. Oye, y el sector, de acuerdo al fisco, no, pues trae el 25%. Híjole, es de preocuparse. Pero hay contribuyentes que sí traen un coeficiente no del 20, sino del 2%, del 1%, y el sector a lo mejor es del 23%. Entonces, obviamente es un contribuyente que tiene mayor posibilidad de que lo fiscalicen. Entonces, a la par, esto es lo que van a hacer: auditorías a ciertos contribuyentes. ¿Y a quiénes? Si me vas con la siguiente, ya para terminar. Pues aquí está el universo de contribuyentes. Tenemos un universo de 66 millones, un poco más, lo que viene aquí, de contribuyentes registrados. Dentro de esos hay factureros, dentro de esos hay contribuyentes cumplidos, dentro de esos hay personas físicas, personas morales, todos los obligados como tal a inscribirse. Y dentro de esos hay grandes contribuyentes. El universo de grandes contribuyentes realmente son nada más 15,800 contribuyentes. Es a donde dice Marcos que el fisco ha enfocado sus baterías, ¿no? O te autocorriges o te autocorriges. Le dicen a empresas de gran tamaño. Y si no te autocorriges, ¿qué te quito? Pues el permiso para importar. Y si no importas, ¿qué pasa? Pues la empresa no tiene sentido que esté en México. Entonces, el fisco ha sabido cómo apretar y cómo doblarle las manitas a los contribuyentes. Ahí está el tema de Samsung como tal. Hay un tema de Samsung como tal, es público el tema, y están viendo el tema sobre lo que es la retención, el tema de renta, si debe pagar o no, me parece que es de IVA, no sé, no me acuerdo ahorita. Y está ahí el tema, dice Samsung, ok, si no me da el fallo favorable, me voy de México. Y dice México, si te vas, qué bueno. Habrá quien venga a seguir realizando tu operación, ¿no? Creo que no les importa tanto en este caso, ¿no? Ayer anunció Movistar que ya se va del país. Ayer anunció Movistar que ya se va del país, no sé por qué razón, pero en efecto así es. Entonces, fíjense cómo de los grandes contribuyentes en realidad se va a estar auditando al 6,30%. Y de los pequeños y medianos, entonces de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, excepto si por aquí está el tío Richie, el 0,02%. Entonces, pues de que te toque, esa es la mala suerte, ¿no? Porque somos muchos, pero de esos muchos puede que nos toque. Sí, pero estás hablando de los régimen general en personas De físicas. todos, físicas y morales, de todos los demás. Porque te falta ahí, por supuesto que no son auditables, no los auditan, pero la parte salarial es la parte más importante de recaudación. En efecto, sí, pero que no los auditan. Directamente auditan al patrón. Entonces, así van a estar las auditorías. Es como dice el fisco que viene por allá. Habrá que estar preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, Víctor, Mande. pero aquí pero falta de la digestión. Ah, bueno, tiene razón, Raúl, tiene Sin razón. duda, O sea, sin duda. estas son las directas, pero en efecto las de gestión con el tema de la restricción del certificado, esas duelen más, ¿no? Y esas te autocorriges o te autocorriges, en efecto. Son ciclos sí, le falta dinero de la foto. Perfecto, así es. muy bien, vamos a continuar con el tema de ley de ingresos. El día de ayer ya le dimos una repasada general. Bueno, y vamos a irnos a los puntos más importantes para ser un tanto breves. Entonces, como usted, pues en la ley de ingresos, en principio, pues tiene una vigencia de un año. Por eso decíamos ayer que estábamos con Marco,
el tema de que por alguna razón se agregaron en lo que es la ley de ingresos, reformas en materia de IVA, en materia de renta. Si para el siguiente año por alguna razón no le gusta a la autoridad cómo estuvo planteada la reforma, simplemente la cambia directamente en otra ley de ingresos, si bien así puede ser, o ahora sí reformaría la ley ordinaria, ¿no? Entonces, lo que veamos en ley de ingresos, pues saben que tiene una vigencia de un año, entonces por este año 2026 esas van a ser las reglas. Y comenzamos en principio diciendo que, si bien es cierto, toda la ley de ingresos en parte inicia su vigencia en enero del 26, hay una excepción en la regla, que es el tema que corresponde a la exención que se le da a todos los participantes en la organización de la Copa Mundial de FIFA 2026. Ayer nos preguntaban si era para residentes en el extranjero o también para residentes en México. La respuesta es para todo tipo de contribuyentes, ya sean residentes en el extranjero, que no tengan establecimiento permanente en México, residentes en el extranjero que aún teniéndolo aquí participen en la organización, o bien personas físicas o personas morales que residan en México y que participen en lo que es la organización de esta Copa Mundial FIFA 2026. Aquí, Víctor, Sí. una pregunta que nos han hecho. ¿Cómo podemos de alguna manera decir que yo participo en la organización, en la presentación? ¿Hasta qué tipo de servicios? Porque puede decir, oye, yo soy un vendedor de tacos que me pongo ahí afuera del estadio y pues proporciono un servicio para la organización, ¿no? No sé, Como debe haber un listado. Sí, digo, hay que esperar las reglas, se van a emitir las reglas que establezcan quiénes, cómo, cuándo y dónde. Y ahí en efecto pues se va a establecer a detalle quiénes pueden entrar a este beneficio. Y el beneficio es una exención total. O sea, aquí hay, digamos, en el fondo una condonación de contribución, aunque está prohibida en México, al menos para este tema, así va a ser, ¿no? Ujú. Hay que esperar las reglas. Hay que poner las reglas. Bueno, ayer comentábamos lo que se espera recaudar este año. Como cada año, es una cantidad importantísima, en este caso por encima de los 10 billones de pesos, lo que esperamos recaudar para el 2026. Ya veíamos ayer que de esta recaudación más del 50% está compuesta por lo que son impuestos, como tal. Veíamos también ayer la comparativa de los impuestos, donde se agregaban más impuestos, para ver dónde estaba lo que es los nuevos objetos de tributos, si hubo cambio de tasas. Aquí ayer ya lo comentamos, ahí se los dejo en su material. Y bueno, a diferencia de lo que vimos ayer, bueno, pues esto no lo comentamos. Hay nueva tasa de recargos para el siguiente año. Para el siguiente año, si por alguna razón nos retrasamos en el pago mensual de alguna contribución, pues entramos en lo que es mora y hay que pagar una tasa de recargos del 2.07%. Entonces, el fisco dice que el contribuyente elige en ocasiones obtener un crédito bancario y le sale más barato el hecho de que deje de contribuir para el fisco. Entonces dice, bueno, a efecto de que vean que les va a costar más todavía financiarse con nosotros de las contribuciones, entonces voy a aumentar la tasa de recargos que no había sido aumentada desde el año 2018. Entonces viene un aumento a la tasa de recargos para lo que es los atrasos en el pago de contribuciones, y si nosotros pedimos alguna prórroga, algún pago en parcialidades, algún pago diferido, las tasas como tal que vienen aquí también se incrementan, y ahí tenemos en la tablita más o menos cuál es el incremento que está sufriendo cada tasa de recargos. Ahora bien, digamos que del otro lado, por parte del contribuyente, que si por alguna razón, como comentábamos ayer, me determinaron un crédito fiscal debido a facultades de comprobación y no quiero garantizar el interés fiscal, sino quiero pagar la contribución, la pago. El hecho de que pague no es que esté consintiendo y que diga que estoy de acuerdo con el crédito, me voy al recurso o me voy al juicio, y si logro ganar el juicio o ya obtengo una sentencia firme, entonces aquello que pagué me lo van a devolver. ¿Cuál es la gran diferencia? Que me lo van a devolver ¿con qué? Con una indemnización, que son los recargos. Entonces ahí aplica nuestro beneficio. Esto es, aquí entonces nos van a estar pagando a nosotros el 2.07 mensual, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras este aumento de lo que son los recargos.
Sigue el beneficio de que las multas formales que nos impongan, derivado de facultades de comprobación. Estamos en facultades de comprobación. Nos están iniciando una facultad de revisión de escritorio o de gabinete, que es lo mismo. Y aún no me emiten el oficio de observaciones. Tengo un beneficio que todas las multas formales, por ejemplo, me requieren información, no se la presenté en tiempo, me multan. Bueno, tú tienes una reducción del 50% de esa multa. Oye, fíjate que ya me notificaron el oficio de observaciones, pero todavía no me notifican la resolución determinante. Bueno, el beneficio que tienes ya no es del 50%. Ahora el beneficio va a ser del 40%. Vas a pagar el 60% de esa multa, condicionado a que te autocorrijas de lo que es la determinación del crédito fiscal en su totalidad. Entonces, este beneficio se viene dando de tiempo atrás, sigue permanente en la ley de ingresos. Habrá que comparar con el decreto, con el estímulo que corresponde a la eliminación de multas, recargos, gastos de ejecución que vamos a ver ahorita, para ver si nos conviene más entrar a ese beneficio. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es el decreto que nos dieron este año, o para este año, de eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución, en el de este año 2025 debería estar aparejado con la determinación de una contribución omitida. Para el de este 2026, una multa aislada, una multa formal aislada, puede ser sujeta de reducción, de eliminación. Totalmente. Entonces, pudiera ser que podamos entrar por aquí, esa multa formal, que pidamos que nos la quiten, que nos la eliminen, y obtengamos ese beneficio, ¿no? Entonces, habrá que ver si calificamos en ese artículo del estímulo que no hayamos obtenido ingresos superiores a 300 millones de pesos para renta en el año 2024. Ahora bien, en el tema de tasa de retención de ISR, cuando ustedes tienen invertido algún capital en el sistema financiero, pues reciben un rendimiento, reciben en este caso un interés, y el sistema financiero nos retiene hasta este año a razón del 0.50% del capital que ustedes mantengan invertido. Entonces, aquí les puse un comparativo de cómo estamos hoy, 2025. Si ustedes tienen una inversión de 1 millón de pesos y la tasa promedio de rendimiento en este año, supóngase que fue 10.25, que me parece alta, en realidad, porque ahorita llevamos en el 7.25, pues pudiera ser que hubieran obtenido un ingreso o un rendimiento de 102,500 pesos, aunque ustedes también deben saber que lo que son las fintech, las empresas de tecnología, las nuevas, por ejemplo, Story, lo que es Nu, otras compañías, no sé si F Capital también, te dan un rendimiento del 15 o te estuvieran dando un rendimiento hasta el 15%, ¿no? Entonces los chavos, todos los chavos que aquí están, dicen, sí, 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 los chavos, bueno, tú también allá atrás, no tan chavo, pero bueno, pues también te cambiaste a esa opción, y esas empresas de tecnología financiera nos estuvieron dando rendimientos del 12, del 15%. Entonces sí puede ser que hayas obtenido este rendimiento. Entonces, lo que haces tú en tu declaración anual es determinar cuál es la inflación que hubo en el año. Estimamos que cierre en 4%, 4.30%. Y en este caso, la tasa real de interés que recibimos fue de 5.95, para el caso que estamos poniendo en el ejemplo, ¿no? Y entonces nuestro ingreso acumulable en realidad en mi declaración anual, para este caso que les pongo, van a ser 59,500, un ISR de 3,400. Ahí es donde aplica en este caso lo que me retuvo el sistema financiero, que me retuvo el 0.50 de mi capital. Me retuvo entonces en este caso 5,000 del millón de pesos. Y en mi declaración anual para este año 25 me va a dar un ISR a favor de 1,593, el cual puede ser sujeto de ¿qué? De devolución o de compensación. Y para el 26, aquí vemos la gran diferencia. Los mismos números, excepto que el rendimiento va a ser más bajo, por lo que ya estamos comentando. La inflación la estimamos en un 4%. Entonces, para el caso del 26, derivado de la retención que me hizo el sistema financiero, entonces me va a dar un saldo a favor mucho mayor, 7,481 pesos más, pesos menos, derivado de una inversión de 1 millón de pesos. Entonces, ese es el efecto que vamos a tener en tema de intereses obtenidos a través de lo que es el sistema financiero, ¿no? En materia de estímulos fiscales, los vamos a ver muy rápido. Realmente son los mismos.
y se los comento así muy breve. Miren, primero tenemos que si tú eres una persona física o una persona moral, que tus actividades como tal son empresariales y utilizas lo que es el diésel en maquinaria, ojo, no en vehículos, en tu maquinaria, en tu empresa, utilizas el diésel, el biodiesel o las mezclas que como tal así corresponden, tú vas a tener un beneficio de que el IEPS como tal, tú eres consumidor final, acuérdate. Entonces el IEPS que te trasladan, ese IEPS tú lo vas a poder aplicar en lo que es impuesto sobre la renta. ¿En cuál impuesto sobre la renta? En el impuesto causado del ejercicio. Tienes que esperar, por ejemplo, este año 2025, tienes que esperar al cierre del ejercicio y determinar cuánto fue el consumo de diésel, cuánto fue el consumo de biodiesel, si así fuera, y sus mezclas. Y en tu declaración anual que vas a presentar en marzo o en abril, según corresponda, física o moral, es cuando aplicas el beneficio. En el pasado nos permitían aplicarlo inclusive contra pagos provisionales. Al día de hoy ya no se puede. Es hasta tu declaración anual. Y en el caso particular, aplica solamente para si tú eres una física o moral que en el ejercicio hayas obtenido menos de 60 millones de pesos. Entonces, ¿obtuviste más de 60 millones de ingresos para renta? Sí. Entonces tú no eres sujeto de este beneficio. Es para empresas, digamos, pequeñas y medianas, ¿no? Otro estímulo que se viene aplicando ya desde muchos años es para aquellas personas físicas o morales que se dedican a qué? A la agricultura o lo que es la silvicultura. Son actividades como tal primarias, pero solamente son estas dos. Nos queda fuera lo que es la pesca y lo que es, ¿qué me falta, Jesús? Ganadería. Muchas gracias. Pero entonces aquí exclusivamente para lo que es sector agropecuario y silvícola. A ellos, los que les da el fisco un beneficio es que tú de la factura que te emiten derivados del consumo de este bien, que es diésel y biodiesel, tú vas a poder acreditar en lugar del IEPS que te hubiesen trasladado como tal. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Acredito un monto equivalente al resultado de multiplicar lo que es el valor de adquisición del diésel más el IVA que corresponde y le aplico un factor del punto 355. Ya ven que luego hay, ¿cómo se llama? Hay subsidios por parte del gobierno y en ocasiones inclusive no se causa IEPS, aunque la ley lo determine, el gobierno subsidia lo que es los combustibles y no hay causación de IEPS y por lo tanto no puede haber acreditamiento. En este caso para ellos el acreditamiento es seguro, ¿sí? Porque aquí directamente es sobre el consumo más el IVA por el factor del punto 355, ¿sale? Bueno, igual también para este mismo sector, pero nada más para las personas morales, se les permite que no necesariamente nada más acrediten el impuesto, sino que lo pidan en devolución. Lo pueden pedir en devolución en un tope limitado, que no va a poder exceder, en este caso, de 14,947, pero al final, pues es un beneficio ahí que no debemos dejar pasar. Una cosa importante, todo lo que son estímulos fiscales, todos los estímulos fiscales de los que hablemos, todos, el de repatriación de capitales, el de lo que es la eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución, estos de los que estamos aquí hablando, todos como tal, si la propia legislación no determina que ese ingreso o ese estímulo no debe considerarse como ingreso acumulable, entonces todos los estímulos que así vengan, que no venga ese beneficio de que no sea acumulable, debe entenderse que es un ingreso acumulable. Entonces, ¿cuándo lo vas a acumular? Tú aplicaste, por ejemplo, ese punto 355 del factor. Bueno, cuando lo apliques, en este caso, cuando lo acredites, en ese momento tienes un ingreso acumulable. No se exceptúa esta fracción. Hay otras fracciones que sí dice la ley. Esta fracción no se va a considerar ingreso acumulable. Esta no se exceptúa, por lo tanto, la fracción 2, la 3, la 4, la 5 y demás, las que vamos a hablar, todas se deben considerar un ingreso acumulable al momento que apliquemos el acreditamiento. ¿Cuándo lo aplicamos? En nuestra declaración anual. Entonces, presentamos la anual, aplicamos un beneficio de 300,000 pesos. Ese debe ser un ingreso acumulable, que en la práctica, en realidad, no se da, no se aplica, bueno, sí se aplica, pero no se acumula. Es una realidad, ¿eh? Y ese también nos va a jugar para lo que son los pagos provisionales.
Debería de hacerse, así es, dime. Sí, ahí va, depende del tipo de estímulo, pero sí, habrá que avisarle a la autoridad. Hay tiempos y momentos, en este caso, para decirle, oye, yo sujeto este estímulo, lo quiero aplicar, y sí hay Que avisarle a la autoridad. Por regla general, no, hay excepciones, pero sí habrá que ver ya cada estímulo en particular. Y si te dice, ¿sabes qué? Me tienes que avisar hasta cierta fecha de que tú vas a aplicar este estímulo fiscal. Sí es buen apunte el que estás diciendo, ¿eh? No son así como que simplemente porque están aquí establecidos, tú los aplicas y sin avisar a la autoridad. Hay que avisarle en algunos casos. Y luego también tenemos que si tú utilizas, en este caso, el diésel o el biodiesel, pero aquí sí, en lo que es el uso automotriz en vehículos, ahí que sí es en vehículos, todo lo que tú consumas para tus vehículos, el diésel, biodiesel y demás, tú puedes aplicar lo que es ese IEPS igual contra el ISR del ejercicio causado. ¿Sí? Aquí sí, si tú eres un contribuyente que se dedica al transporte público privado de cargo de pasajeros en forma exclusiva, en facilidades administrativas, que ya son otras disposiciones, ahí sí nos permite aplicar este estímulo en los pagos provisionales. Pero aquí, en la ley de ingresos, dice que lo apliques únicamente en lo que es declaración anual. Entonces, ¿a quién va este estímulo? A quienes destinen de forma exclusiva, ojo, al transporte público y privado de personas o de carga, así como lo que es el servicio turístico. Solamente para ellos pueden aplicar ese estímulo y también allá abajo les dejo lo que es las anotaciones. Por ejemplo, si tú le prestas servicios de transporte a una parte relacionada, entonces tú no eres acreedor a este beneficio, ¿no? Solamente es para empresas que le prestan servicios a partes independientes. Si tú utilizas lo que es la red de autopistas de cuota, pues tú tienes un beneficio de que hasta el 50% de lo que tú pagaste en lo que es la cuota carretera, igual aquí aplica para quién, para quienes se dediquen, aquí es por la actividad, se dediquen en forma exclusiva al transporte terrestre, público y privado de carga. Entonces, para todos los transportistas va este beneficio, el 50% o hasta el 50% de lo que tú pagas va a poder ser acreditable contra impuesto sobre la renta, ¿no? Si tú utilizas en tu operación del negocio un combustible fósil y el cual no lo utilizas para combustión, sino que es parte de lo que es tu proceso productivo, tú también tienes este beneficio de que lo que tú adquieras de combustible fósil lo vas a aplicar igual en tu declaración anual contra impuesto sobre la renta, ¿no? Muy bien, en lo que corresponde al IEPS. Otro tema es para los mineros. Si tú tienes un título o una concesión minera, pues tienes la obligación de pagar lo que es un derecho a la minería, un derecho especial sobre minería. Ese derecho es a razón del 8%. Ese derecho lo paga la empresa minera y ese 8% lo podemos acreditar contra impuestos sobre la renta del ejercicio. Entonces, si se fijan, son diversos acreditamientos que podemos hacer en nuestra declaración anual derivado de estos estímulos. Si tú te dedicas a lo que es compra-venta de periódicos, libros y revistas, como un incentivo para este sector que al paso del tiempo ha ido muriendo, pues les dan un beneficio de que eso que hubiesen adquirido apliquen un 8% de ese valor contra, en este caso no es un acreditamiento contra renta, es una deducción adicional para impuestos sobre la renta. Entonces, si yo adquiero 100 pesos de libros, pues voy a poder aplicar 8 pesos como deducción fiscal sin comprobante fiscal. Bueno, realmente esos son los estímulos, les repito, los vemos muy rápido, no nos vamos tan a detalle, pero bueno, es una idea que deben tener ustedes en cuenta, considerar para el 2026 y que no se nos vaya ningún beneficio fiscal que nos da, en este caso, la ley, ¿no? Bueno, en la propia ley de ingresos de la Federación se agregaron unas reformas en materia de renta y en materia de IVA. Esas las va a ver Jesús, se refiere más que nada a plataformas tecnológicas. Yo voy a saltarme este paso, ahorita Jesús regresa con eso. Y nos vamos a ir directamente a lo que es, en el caso particular, al estímulo que les comentábamos
ve que en el fondo es una condonación, pero no la llevemos condonación, es una eliminación. Nos van a poder eliminar las multas, los recargos y los gastos de ejecución. ¿De qué contribuciones causadas? Las causadas del año 24, inclusive, y hacia atrás. Entonces, si yo por alguna razón en el 2024 tengo una deuda fiscal, me autocorrijo y me van a quitar, o más bien, si yo, por ejemplo, no me he iniciado facultades, pero yo sé que debo, simplemente presento la declaración y al momento de presentar mi declaración, no le voy a poner recargos a la declaración, porque ahí todavía no existen ni multas ni gastos de ejecución, porque no me ha sido multado, no ha sido, en este caso, no he iniciado facultades de la autoridad, simplemente yo me autodetermino, yo sé que debo, pago, el beneficio es que no lleva recargos, ¿no? Esto es de 2024 y hacia atrás. Y hay un tema que no se me debe pasar comentarles, que el concepto condonación, como decimos, que no existe, o bueno, sí existe, pero no está prohibido en México, me han preguntado, nos han preguntado si nos van a publicar como contribuyente incumplido en la lista del artículo 69 de las famosas que hemos platicado aquí, de las famosas listas, y la respuesta es no. Si ustedes se fijan en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, cuando tú recibes una condonación, eres sujeto de publicación. Entonces, luego para obtener créditos y demás, lo toman mucho en consideración quien te va a dar el crédito, porque de alguna forma esa condonación que te están dando, pues es una mala práctica que en este caso las financieras no lo ven correcto, ¿no? Entonces, si te van a eliminar, en este caso, alguna multa, recargo y gasto de ejecución, no te van a publicar, porque allá dice condonación y aquí no te están no te están haciendo ninguna condonación, perdón. ¿A quiénes aplicaba el que tenemos ahorita en 2025? Acuérdense que fue hasta septiembre. Ojo, tú tienes que avisarle hasta septiembre para poder entrar al beneficio. ¿Tú todavía puedes entrar al beneficio este año 25? Sí, pero solamente de aquellas contribuciones, acuérdate, de 2023, inclusive y hacia atrás, pero solamente las autodeterminables. ¿Sí? Y tienes hasta el 31 de diciembre. Tú todavía te puedes corregir ahorita y pagar nada más la actualización y la contribución y listo. Ahora bien, en el decreto de este año, 2025, aplica para personas físicas y personas morales que hubiesen obtenido ingresos menores a 35 millones en el ejercicio como tal, que sí correspondiera. Esto es, si tú en el 2021 obtuviste ingresos superiores a 35 millones, de ese ejercicio no te aplica el beneficio. Si del 19 obtuviste ingresos superiores a 35 millones, de ese ejercicio no te aplica el beneficio. Tenía que estar condicionado, ojo, en este decreto que esté vigente este año, que en el año de la contribución causada no hubiera rebasado los 35 millones. En este artículo nuevo para el 26, afortunadamente ya no viene esa limitante. La única condición para el 26 es la siguiente: que en el año 24 no rebases 300 millones. Entonces yo reviso, no paso 300 millones en el 24, soy sujeto de eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución del año 24, 23, 22, 21. Oye, en el 21 obtuve 1,000 millones de ingresos. No importa. Sí aplica. Por eso les digo que a diferencia del decreto que se publicó el año pasado y que está vigente ahorita, ahí sí dice que en el año de aplicar el beneficio no debiste rebasar los 35 millones. Y en el del 26, un beneficio importante es que ya no se limita a ello. Entonces, la única limitante es que no hayas obtenido 300 millones en el 24. Entonces, eso es un beneficio a comparación del año anterior, ¿no? Viene igual que el de este año, se eliminan en el del año anterior, que es aplicable para este, se eliminan multas establecidas en lo que es las leyes fiscales, en las leyes aduaneras también, y de comercio exterior. Igual en el de este año que está vigente, es aplicable tanto para contribuciones, para cuotas compensatorias. Y también en el de este año 25 que está vigente, aplica para contribuciones autodeterminadas
que todavía no inician facultades, yo me autocorrijo. Para aquellas que ya están en facultades, que estoy en proceso de facultades ahorita, me están revisando, me puedo autocorregir y me quitan estos conceptos. O bien, ya está el crédito firme, ya está determinado. No está firme, está determinado y me fui a juicio. Ah, bueno, me desisto del juicio y entonces se considera firme en ese momento el crédito y entro al beneficio. Y también para aquellos pagos que yo traía en parcialidades. Entonces son 4 supuestos, ojo, para el decreto del 25. Vámonos al del 26. En el del 26, como tal, ya le repito, aplica para físicas y morales con ingresos hasta 300 millones en el 24. Si tú aplicaste, ojo, aquí es muy importante, si tú aplicaste el beneficio del decreto de este año del 25, ya no puedes aplicar el del 26. Es una cuestión que te va a afectar. Vamos a suponer, tú traías por ahí un crédito fiscal autodeterminado, sin facultades, te autocorregiste, pagaste, te evitaste los recargos, entraste el beneficio, ¿no? Ya de este año. Y esa contribución fue del año 2024, digo 23, porque era del 23 hacia atrás. Y este año, por alguna razón, la autoridad te inicia facultades y te inicia del 22, ahorita. Tú, como ya entraste al beneficio del decreto vigente en el 25, ya no puedes entrar al del 26, que a lo mejor en el 26 del fisco te determina el crédito fiscal, aunque califiques con los 300 millones. Como tú ya te hiciste acreedor a un estímulo, entonces ya no entras a este de nuevo del 26. Entonces hay que tener muy en cuenta en qué estatus estamos, si tenemos facultades de comprobación. Dime. Sí, es muy importante ese tema porque todavía te queda de aquí a diciembre para entrar al de este año, pero si tú traes por ahí una iniciar facultades, no te han determinado, te conviene esperarte al del 24, digo, al del 26. Si es que calificas, ¿no? Si oye, tengo 300 millones en el 24, si califico, me conviene más esperarme para aplicar el estímulo. Dime. A ver, se detecta que en el 2022 me salió ex contribución y yo solo tomé ya esa opción. Ya. Pero ahorita resulta que ya la autoridad me detecta uno pues más fuerte, Uno más más jugoso. Es correcto. Aplica que yo entonces de lo otro diga, pues la presento con recargos de actualización y mejor me agarro esta o ya no se No, puede. si ya te acogiste al decreto anterior, ya digamos que automáticamente tú te estás limitando a aplicar el que va a iniciar vigencia en el 26. Sí, no, pero eso es eso que te digo porque esta limitante nos puede afectar y va a depender de cómo andemos, ¿no? En números. Así es. Perdón, ibas a... Víctor, hay una observación. Ya ahorita para el decreto del 2025 ya no aplica porque era hasta el 30 de septiembre el plazo. No, pero la autocorrección la puedes hacer hasta el 31 de diciembre. O sea, sin aviso. Sí, sin aviso. Que si tú traes una, ya sabes que... del 23, no del 24. Y te vas a autocorregir sin que tengas facultad ni nada, tú sabes que luego recargos, actualización, pago la contribución y pago la actualización, me quito los recargos y luego hasta el 31 de diciembre que Sí. no la tengo, y ahí es el comentario que yo te hago, porque en efecto, sí, como bien dices, los otros supuestos que estamos hablando, sí eran hasta el 30 de septiembre. Sí eran hasta el 30, ya no puedes entrar al beneficio. ¿Sí? Entonces sí es un tema de autocorrección por autodeterminación. ¿Sí? Mande. Oye, Víctor, por ejemplo, en esas facultades de gestión, en las que llega por buzón, que a la vez, o sea, siguen siendo como actos administrativos, inclusive. Sí, son actos administrativos. En donde les determinan diferencias. En eso sí se pueden apegar Al beneficio del... Así es. Sí, en todos. Ok. En todos, Sí, sí. y ahí puede ser una invitación, es una facultad de gestión todavía, no es de comprobación, y tú revisas, sabes que me voy a autocorregir. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero, ver de qué año es. Es del 24, no entras al decreto que está ahorita vigente. Es del 23, sí. En el 23, reviso mis ingresos declarados. 37 millones, no entro. Entonces ya no aplicaste este beneficio.
32 millones de ingresos declarados. Sí entro al beneficio. Entonces, cuando tú te autocorrijas, lo que vas a hacer es elegir el decreto, tú al momento de terminar y pagar el impuesto, no considerar los recargos y ya estás acreditando en este caso o entrando al beneficio del decreto. Esa es la gran diferencia. Si no quieres entrar, entonces simplemente pues paga lo que es la contribución omitida, o no es omitida hasta ahorita, sino es una invitación, pero tú sabes que en el fondo sí la debes, te autocorriges, pagas actualización, pagas recargos y no te estuviste acogiendo a ningún tipo de decreto para te dejar la puerta abierta para el del 26. Realmente el del 26 trae mucho más beneficios, trae muchos más beneficios, pero ya cada uno de nosotros identificaremos. Si yo de entrada traigo 400 millones de pesos en el 24, pues ¿qué me espero? Yo no voy a ser sujeto de, o por ejemplo, aunque no traiga 300 millones, traigo nada más 100 en esa empresa, pero soy grande contribuyente, tampoco puedes entrar al beneficio. O sea, sí hay reglas que te limitan a entrar a ese beneficio. Pero bueno, periodo de invitaciones, aunque no sean facultades de comprobación, también puedes aplicar este beneficio. Bueno, ¿qué otras diferencias? Decíamos 24, inclusive, y anteriores. Ya decíamos los supuestos. Aquí en el del 26 se deja fuera a los que vienen pagando a plazos. En realidad, yo digo que no lo mencionaron, pero sí entran al beneficio. Ahora tú también te puedes acoger a este beneficio y pagar a plazos, ¿eh? O sea, tú también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me acojo al beneficio del estímulo y le voy a pagar a plazos al fisco, le voy a pagar en 6 meses. Ahí nada más la cuestión es cuidar muy bien los temas de los pagos, porque si dejas de pagar uno, automáticamente ya se entiende que ya no estás en el estímulo y tienes que pagar toda la contribución en una sola exhibición. ¿Qué más tenemos? Aquí, a diferencia de lo que decía Sergio, la solicitud para aplicar el estímulo la debemos de presentar hasta antes del 31 de octubre. ¿Sí? Hasta antes del 31 de octubre. Pero ojo, solamente para lo que son los temas de cuando tienes autodeterminación, tienes el 31 de diciembre sin avisarle a nadie, ¿no? Y aquí, a diferencia del que tenemos ahorita para el 26, aquí en el del 25, la autoridad tenía 30 días para emitir un formulario y luego tú tenías 30 días para pagar. Se recortan los tiempos, ahora van a ser 15 días para que la autoridad te emita el formulario de pago y tú vas a tener 15 días para hacer el pago, ¿no? El beneficio importante aquí, a diferencia del 25, es que aplica para el 90%, esto es, de una multa formal, el 90% va a ser eliminada. Entonces, para una multa formal, ojo, no importa que no esté asociada, en este caso, a la determinación de contribuciones omitidas, que es la diferencia del 2025. En este año, sí, una multa formal tenía que estar asociada a una contribución omitida, a una determinación. Llega la autoridad, te determina y te dice, oye, ¿tienes multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales? Sí, bueno, sí te aplico el estímulo. Para el caso del 2026, no necesariamente va a ser eso, ¿eh? Multas aisladas pueden ser aplicables en este caso hasta la eliminación del 90%. Lo que les decía de las limitantes, de que no importa que hayas obtenido 1,000 millones de pesos. Y un tema importante también, en el del año pasado, como tal, estaba esta limitante, pero vamos a suponer que la autoridad tiene facultades y que determine lo que es que declaraste pérdidas fiscales en exceso, ¿no? Y acuérdate que hay una multa por haber declarado pérdidas fiscales en exceso. Bueno, aquí el beneficio es que esa multa te la van a poder quitar. Entonces, sí tienes ese beneficio, ese gran beneficio de que esa multa que te hayan impuesto en facultades de comprobación, y si fue la única razón del crédito fiscal, pues en el fondo no hay crédito fiscal. Tú declaraste pérdidas fiscales de 300 millones que dice la autoridad que fueron en exceso, que fueron indebidas, te multan, te aplican la multa creo que es del 30% o al 40%, ¿es correcto? Entonces tienes una multa de 90 millones, tienes un crédito fiscal, sí, pero aplicas el beneficio y automáticamente al ser multa se elimina, ¿no? Entonces, sí trae sus beneficios, habrá que aprovecharlos en cada supuesto en particular, ¿no? Bueno, otro beneficio que nos da la ley de ingresos para este año es la repatriación de capitales. Si nosotros tenemos recursos mantenidos en el extranjero
lo primero que tenemos que observar es el origen de ese recurso. El origen debe ser lícito. El origen debe ser lícito. Entonces, un origen ilícito es aquel tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal. Y como decía el abogado ayer, el tema de la carga de la prueba es importante para que, en este caso, la autoridad, cuando tú tienes un origen de recurso ilícito y la autoridad así lo afirma, quien debe de probar es la autoridad de que en efecto el origen es lícito y te tiene que definir por qué, de dónde proviene, si es por venta de drogas, si es por trata de personas, de los delitos tipificados en el Código Penal. Te tiene que decir la autoridad por qué es ilícito ese recurso, normalmente cuando te va a tipificar ese tipo de origen ilícito. En este caso de repatriación de capitales, te dice el decreto que debes tú demostrar el origen lícito. O sea, otra vez, nos cambia, en este caso, la prueba para que nosotros lo demostremos. Entonces, tú en este caso particular, para entrar al beneficio de la repatriación de ese recurso, a ti te tocará demostrar el origen lícito, no a la autoridad. Y ojo, y dice por ahí el decreto, y no porque pagues el impuesto se convierte en lícito ese recurso. Porque luego a veces me preguntan, Víctor, ¿ya pagando el impuesto ya es lícito? No, es que es cierto, ¿verdad? Te va a costar el 15%. Y dices, bueno, pues lo pago y ya se convierte en lícito el recurso. El recurso no es lícito. Un recurso ilícito permanece en el tiempo. Nunca se convierte en lícito. Entonces, no por haber pagado el impuesto del 15% se convierte en lícito ese recurso. Entonces hay que demostrarlo. A diferencia del decreto anterior del 2017 de repatriación de capitales, en aquel decreto no decía que tú tenías que demostrar el origen lícito. Lo que sí hizo la autoridad en facultades de comprobación es que sí te pedía que demostraras el origen. Fue por eso la controversia de todos los asuntos de aquel tiempo. Pero ahora sí se pusieron vivos y ahora sí en el decreto le ponen: el contribuyente debe acreditar el origen lícito cuando la autoridad así lo requiera. O sea, tampoco vas a decirle, aquí está mi... No, cuando te requiera la autoridad. Un ejemplo, mire, por alguna razón, yo tengo una constructora, le construyo a extranjeros, en específico a americanos, y les construyo casas en Cancún, en Los Cabos o donde así fuera, ¿no? Y le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Por la mitad de la construcción o del servicio de construcción, págamela en Estados Unidos, deposítame en Estados Unidos, en esta cuenta, mi nombre, persona física. Y la otra parte, por favor, deposítamela en mi cuenta en México, persona física, si así fuera. Yo soy el constructor. Entonces yo recibo de una casa que construí 100 millones de pesos en México y a lo mejor $500,000, lo que así corresponda, en el extranjero, ¿no? Entonces yo tengo el contrato, tengo la construcción, acredito la materialidad, todo existe. ¿Ese recurso es lícito? Ese recurso es lícito, pero no ha pagado impuestos. ¿Sí? Entonces, ese es el caso en el cual podemos decir, oye, esos $500,000 que tengo en el extranjero son los que me voy a traer y yo tengo cómo demostrar la licitud del ingreso. Porque yo me dedico a construir, yo le construí a esta persona, aquí está la casa que construí, aquí están los pagos, aquí está todo amarrado, las estimaciones. Ese es el ejemplo típico del cual podemos entrar a este beneficio. O por alguna razón, si también yo tengo operaciones y vendo, vendo desde aquí, pero me depositan en el extranjero, ya veíamos ayer, y que hoy te lo va a comentar seguramente Jesús, que a veces yo hago una venta en línea y le pido a la plataforma tecnológica que me depositen una cuenta del extranjero, en donde quiera que sea del mundo. Ah, bueno, ese recurso, si se dan cuenta, en el fondo puede que no haya pagado impuestos. ¿Qué hago en este momento? En este momento aplico el decreto, en este caso de repatriación, que está en la ley de ingresos, y me traigo el recurso y voy a pagar. Y es todo lo que voy a pagar. Entonces, sí es importante identificar si tenemos recursos mantenidos en el extranjero y con que nos traigamos ese recurso, vamos a pagar el 15% y estamos del otro lado, ¿no? ¿A quién aplica? A personas físicas y a personas morales.
siempre y cuando el recurso haya estado mantenido en el extranjero hasta el 8 de septiembre. Sí. Hasta el 8 de septiembre del 25 yo tengo ahí recursos. Puedo traer a partir del 26, me los puedo traer. Y voy a pagar una tasa del 15%. Condicionantes. Que ese recurso que me traiga, yo lo mantenga invertido en México cuando menos 3 años. Cuando menos 3 años lo tengo que mantener invertido y al 4.º año ya lo puedo destinar a lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque la inversión tiene que ser en una actividad productiva que señale en este caso el gobierno. Así en resumen, se debe demostrar aquí sí que el recurso es de procedencia ilícita. La tasa es del 15%, a diferencia del 17% que era del 8%. Si tú por alguna razón le pagaste a una entidad extranjera y deduciste ese pago aquí en México, y ese pago como tal, ese que recibiste en el extranjero, no ha pagado impuestos, si es que estuviese sujeto aquí en México, por alguna razón, entonces no va a ser aplicable ese beneficio para esos dineros. Entonces, la cantidad como tal no la debiste haber deducido en México. ¿Qué más? El retorno de los dineros debe ser a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Tienes todo el año y lo que resta de para pensar si te traes o no te traes el recurso. Ya les decía yo que tienen que ser invertidos los recursos al menos 3 años en las actividades que señala el propio decreto. Y si lo vas a invertir en activos fijos, ahora sí se señala que sean activos fijos nuevos. En el decreto anterior no decía que fueran nuevos. Entonces, por ejemplo, tú lo que hacías era igual a una parte relacionada, le adquirías los activos y ya estábamos del otro lado porque no señalaba que fueran nuevos. Ahora sí dice, en este caso el decreto, que deben de ser nuevos. Otro tema que traía el decreto anterior del 2007 era que si tú, por ejemplo, tenías pasivos, tú el recurso lo traías y con el pago de pasivos se entendía que ya había sido invertido en los requisitos que establecía aquel decreto. Ahora, en este decreto no nos permite eso. No nos permite que ese recurso retornado a través de pago de pasivos se considere como una inversión justificada, ¿no? Y otra diferencia importante es que en el decreto anterior, si tú ya tenías facultades iniciadas derivado de esos dineros que te llevaste al extranjero, no te permitía entrar al beneficio. Ahora sí, si tú estás ahorita en facultades derivado de un ingreso obtenido en el extranjero, te están iniciando facultades, ya las tienes en proceso, inclusive ya te terminaron el crédito, pero todavía no te vas al recurso o al juicio, tú puedes pagar simplemente el 15%, te quita las multas, te quita los recargos, te quitas todo y listo, entras al beneficio. Inclusive, si ya estás en juicio de esas facultades de comprobación, te desistes del juicio y también entras a lo que es el beneficio. Un concepto importante en el punto 11 es que ese recurso retornado, a diferencia del decreto de 2017, no genera CUFIN. En el año 2017 sí se decía, oye, el monto que tú retornes va a considerarse para efecto de la CUFIN una vez restado el impuesto de la renta que hubieses pagado, ¿no? Que es el 8%. En este decreto de ley de ingresos no se establece que te genere una CUFIN, esto es, la válvula de escape de los recursos para las personas físicas. Mayormente, quienes tienen recursos en el extranjero son personas físicas, pero si por alguna razón lo tienes con persona moral, ten en consideración que ese retorno no te va a generar una CUFIN. Y también dice lo que es, en este caso, el decreto. Oye, si ese recurso que tú retornas lo inviertes en una persona moral, no puedes distribuir dividendos en los próximos 3 años, por alguna razón. Si distribuyes dividendos, entonces aplicas una tasa de ISR del 20% por el dividendo que hubieses distribuido o el reembolso de capital que hubieras hecho. Entonces, para que lo tomes así en consideración. Y por último, este beneficio no aplica para empresas enlistadas. ¿En cuáles? 69B, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes. Para aquellos que dedujeron operaciones inexistentes y que no acreditaron su existencia como tal. Y también para los que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales y que están publicados. Y tampoco para personas físicas que tributan en lo que es el régimen de reciclo persona física. ¿Por qué razón? No lo sé. No sé por qué a los reciclos personas físicas no les permiten entrar
a este beneficio, ¿no? Entonces, para que lo tengan ustedes en consideración.